Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña, Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué dolor, qué sufrimiento. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué valentía, qué fuerza. Y después de anunciar el Evangelio, el único poder de Dios para la salvación, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Dios es el Evangelio de vuestra salvación. Lo anunciaron en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, del 8 al 23. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10, del 16 al 25. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 34 al 39. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en el ejército de Cristo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Y también debes saber esto: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Segunda de Timoteo 3, 12. Qué dolor, qué sufrimiento, qué tribulación la del apóstol Pablo, apedreado, arrastrado, sacado fuera, pensaban que estaba muerto. Así tomó a Bernabé y predicó el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios en Derbe. Animó a los hermanos a que permaneciesen en la fe. Les dijo que con muchas tribulaciones entrarían en el reino de Dios y estableció ancianos, pastores en cada iglesia de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Efesios 4, del 11 al 16. Amados hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20 al 22. Amados hermanos, la cosmovisión del apóstol Pablo es cristocéntrica, centrada en Cristo nuestro Señor y Dios. La visión de los cristianos de hoy es cristocéntrica, centrada en Cristo nuestro Señor y Dios. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque todo el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecuciones. Hay una cosmovisión que ha entrado a la Iglesia de Cristo en Ecuador. Esta cosmovisión es antropocéntrica, centrada en el hombre, en el yo del hombre, en la felicidad del hombre, en el bienestar del hombre. Filosofías de vida, psicologías, psicoterapias, psicoherejías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque en Cristo nuestro Señor y Dios habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Cristo nuestro Señor y Dios estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Colosenses 2:8 al 11. Estas filosofías, psicologías, psicoterapias, psicoherejías son apostasías. Enseñan a abandonar la fe, apostatar de la fe. Son anticristos, se oponen a la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Son blasfemias, son herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Isaías 55:11. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La suma de tu palabra, Señor, es toda la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 160. ¿No es tu palabra como fuego, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23, 29. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14. Y los que no estáis, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19.